Buen día, ya nos está saludando la profe Marvi Ginette. ¿Cómo están? Bueno, creo que sí me escuchan. Sí, listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última sesión, que es una sesión, va a ser muy práctica. Entonces, vamos a estar en varios momentos haciendo una construcción de ideas de nosotros, frente a lo que nos ha dejado el taller y frente a cómo llevar lo que hemos reflexionado a, pues, a nuestros espacios realmente académicos y demás. Entonces, quisiera que el día de hoy nos lleváramos la idea de lo que trabajemos aquí, lo que digamos hoy, lo podamos aplicar. De igual manera, la manera de participación va a ser que en algunos momentos vamos a hacer una co-construcción. ¿Qué quiere decir eso? Al principio pensaba con la intención, había pensado en la idea de que cada uno estuviera estructurando ciertas ideas a nivel individual, pero me parece más interesante que entre todos miremos aquí de qué manera construiríamos una estrategia didáctica para de una u otra manera generar pensamiento crítico desde un ejercicio de enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, para empezar, tengo esta, no sé, gráfica acá para enumerar un poco lo que se piensa también de los expertos en ciencias y es la siguiente. Entonces tenemos el contexto que dice de la siguiente manera. Con solo la imagen estereotipada y sin formar a la sociedad en la labor y esfuerzo real de los científicos, puede percibirse que la ciencia es más sencilla de lo que es en realidad. Entonces tenemos a alguien que le pregunta afanosamente a una científica, ¿por qué no hay una cura contra el cáncer? Y le responde, seguro que la tenéis. Malditos vendidos a las farmacéuticas. Y pues la científica grita suelto. ¿Por qué traje esta imagen el día de hoy? Resulta que nosotros, de una u otra manera, muchas veces desde la de ideas un poco de conspiraciones, entonces cuando salió el coronavirus, que hoy vamos a hablar un poquito de él, del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad que es el COVID-2, para hablar de las controversias científicas, entonces surgieron muchas teorías, ¿no? Conspirativas, ¿no? Esto fue creado en un laboratorio con la intención de reducir la cantidad de población de Estados Unidos, entonces después decían que los aliados, incluso yo leí tweets en internet que decían que los aliados chinos no sufrían enfermedades, entonces que en Rusia no habían enfermos, que eso era mentira. Entonces uno va a ver y uno dice, bueno, de una u otra manera, la ciencia se utiliza también como un medio de especulación. Entonces, ¿cómo lograr que eso no sea así? Pues a través del pensamiento crítico, es decir, a través de que le demos herramientas a las personas que tienen contacto con la labor en ciencias de que puedan hacer un juicio más riguroso y realmente crítico de la realidad y no simplemente seguir detrás de ciertas premisas o argumentos de autoridad. Es decir, que por alguien que creemos que tiene la autoridad de decirnos algo, esa es como una verdad sin cuestionarla y pues no es la intención desde el pensamiento. Listo. Este es el camino que hemos seguido. Utilicé una de las diapositivas con la que comenzamos nuestra discusión y la quise traer el día de hoy para ver las preguntas que han surgido en nuestras discusiones, es decir, las preguntas que han de una u otra manera dirigido nuestras reflexiones. Entonces, partimos de algo muy general, como pues que era el pensamiento crítico, que de una u otra manera puede ser aplicable o puede ser desarrollado desde diferentes mm, disciplinas académicas, si uno quiere llamarlas, o diferentes espacios de formación o incluso espacios de socialización, tanto formal como no formal, porque el aprendizaje de los seres humanos no solo se da dentro de la escuela, sino en otros espacios. Entonces ahí podría ser muy general. Después entonces entramos a algo particular y es, bueno, ¿qué relación tiene el pensamiento crítico con la formación en ciencias naturales? Y nos ubicamos en la formación de ciencias naturales del siglo XX. Y pues obviamente somos herederos en ese sentido para poder entender cómo queremos educar ciencias naturales en el siglo XXI. Y hoy finalmente vamos a llegar a la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a formar desde las ciencias naturales el pensamiento crítico? Eh, es algo interesante ver esto y es, yo creería que traería las imágenes pedagógicas del siglo XX, que ustedes ven que surgieron diferentes escuelas pedagógicas y planteaban que la escuela y la formación educativa, pues de una otra manera es una experiencia que se va construyendo a partir de diferentes intenciones. Es decir, eh, yo no estoy totalmente seguro si una clase que yo desarrolle va a generar pensamiento crítico, pero es mucho mejor tratar de tener esa intención que no tener ninguna, porque con la intención y con el propósito que yo voy a establecer al principio,
le puedo llegar a mis estudiantes y transformar su realidad o transformar la realidad de enseñanza que estoy teniendo en otros espacios. Como la vez pasada nos comentaban que había una asistente que estaba tratando de explicarse esto desde la educación en casa. Entonces es empezar a ver eso, es decir, que no es que porque a veces pensamos que no es que esto ya es realidad, así va a ser y así se, pues de una u otra manera somos seres humanos y somos tan complejos que no sabemos si realmente se va a formar, pero tener la intención y tener el propósito nos va a permitir que se den otras estructuras y otras maneras de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a retomar esa última pregunta de cómo llevarla, pero antes de eso quiero como que hagamos un feedback de lo que hemos recorrido. Lo último que hablamos en la primera charla era, bueno, ¿qué elementos deberíamos tener para hablar de pensamiento crítico? Entonces vamos a buscar ya llevarlo a la pregunta del día de hoy, que es cómo empezar a formar dentro de nuestra clase, dentro de nuestro espacio formativo. Entonces, lo primero, vamos a hablar del proceso de observación. Lo primero es observar, uno, ¿qué intención tengo yo? Entonces, decir, aquí ya vamos a hablar de unas intenciones y vamos a utilizar un término que me gusta muchísimo, pero ustedes lo pueden transformar si desean, y es el término de propósito. Es decir, ¿con qué intención o propósito o a algunos les gusta meta, voy a desarrollar una estrategia de enseñanza en ciencias naturales? ¿Para qué? Entonces, aquí yo debo ser puntual. Si mi propósito es conceptual, es decir, yo quiero que ellos se sepan los estados de oxidación del cloro, digamos, una clase de química. O yo quiero que ellos reconozcan los elementos del laboratorio. Pues de una otra manera, ese propósito no me va a permitir hacer procesos de reflexión, porque es un proceso de aprendizaje de conceptos. Entonces yo tengo que ser claro con cuál es mi propósito para empezar a hacer este proceso. Entonces, el proceso de observación es inicial. Digamos que yo quiero que los estudiantes reconozcan la importancia de la nomenclatura en las sustancias químicas para el manejo de ellas. ¿Por qué? Por niveles de peligrosidad. Es decir, yo no quiero que ellos sepan que hay unos elementos, quiero que utilicen, pero no solo que sepan que hay elementos comburentes, que hay elementos oxidativos, que hay elementos corrosivos, sino que ellos con esa información puedan dar respuesta a uno, principio de protección si van al laboratorio, y dos, si se encuentran en otro espacio, reconocer cuál es la peligrosidad de ciertas sustancias. Entonces, ese va a ser mi propósito. Es yo primero observar, bueno, qué saben ellos y generar unas preguntas o una situación, problema que les empiece a involucrar en el sentido. Es decir, si yo quiero de una otra manera que ellos lleguen a reflexionar, debo involucrarlos con la controversia o con el momento que yo voy a buscar generar una reflexión, unas conclusiones a partir de. Listo, es importante que retomemos, como diría Vygotsky, como lo ha planteado Ausubel, como lo ha planteado Piaget, que hay unas ideas previas, es decir, el estudiante o la persona que va a aprender algo tiene idea de algo, es decir, de alguna manera ha escuchado o algo puede generar asociaciones por medio del pensamiento, que es importante que nosotros reconozcamos, porque como diría Ausubel, el aprendizaje significativo se logra cuando las ideas previas llegan a ser transformadas por esas ideas que yo quiero conectar con el estudiante. En este caso, como yo quiero generar pensamiento, es decir, y pensamiento crítico, es decir, que ellos lleguen a formar una postura, yo tengo que tener claro qué creen antes, qué piensan antes, para poder desde ahí empezar a sumergirlos en la controversia o en el pensamiento científico al cual yo quiero que ellos empiecen a reflexionar. Como ven, aquí empiezo a utilizar una palabra que es controversia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué controversia? Resulta que las controversias en ciencias o en sociales o en cualquier rama del pensamiento permiten la unión interdisciplinar de otras ramas del saber. O sea, cuando uno habla de controversia no es simplemente, a veces tenemos como la palabra como controversia es algo como que está mal y demás. No, controversia es algo que nos genera un punto de reflexión. Es decir, puede ser controversial un punto sencillo, sí, es como, bueno, cambio climático, eso es controversial, ¿qué postura voy a tomar frente a eso? Es algo que puede generar unas posturas, es a eso va el proceso de controversia. El segundo momento es el proceso de reflexión. Yo diría que es el proceso más amplio que tenemos en nuestra estructura de enseñanza, porque es ahí donde yo primero debo buscar que el estudiante adquiera el conocimiento que yo desde el establecimiento del propósito empiezo a reconocer que es necesario para que él tome una postura. Es decir, volviendo al ejemplo que yo les daba de la peligrosidad de las sustancias, si yo quiero que él tome una postura de cuidado, pues yo tengo que pensar como, bueno, ¿qué tiene que saber él realmente? Entonces yo puedo explicarle a él a partir de tipos de sustancias. Yo digo, bueno, necesita diferenciar tipos de sustancias.
¿Será que con tipo de sustancias o necesita identificar no solo el tipo de sustancia, sino los tipos de peligrosidad de la sustancia, sin importar su estado de agregación de la materia? Es decir, ¿qué me interesa más a mí? ¿Que él sepa que es líquido, sólido o gas o que él sepa que es corrosivo, ¿cierto? Que es comburente, que es oxidante. Entonces yo empiezo a decir, bueno, yo tengo que irme por otro perfil conceptual, es decir, a algo que me permita que él tome una postura. Eh, Ahí vamos a también, aquí me parece interesante y es ir reconociendo las emociones. Dentro de las operaciones ejecutivas que nos diferencian a los seres humanos de otros animales, es decir, de animales no humanos, son las operaciones ejecutivas que nosotros podemos desarrollar. Son dos. Son los procesos metacognitivos y los procesos de regulación emocional. Hay teorías en este momento, eso es, mejor dicho, como diría yo, el momento, el boom de este momento histórico a nivel pedagógico, y es la relación que se da entre esas dos funciones ejecutivas. ¿Por qué? Nosotros le hemos dado más importancia a los procesos de análisis, es decir, a los procesos metacognitivos, pero en este momento hay un boom de empezar a reflexionar cómo las emociones yo las puedo llevar y hacer un control de emociones a partir de lo que puede construir el pensamiento. Entonces, es, como les digo, es un boom en este momento porque mucha gente está investigando es cómo las emociones influyen en la manera en que yo aprendo. Entonces, por eso aquí vamos a empezar a retomar esas emociones. ¿Por qué? Porque las controversias y me pueden que algunas controversias me generen emociones, a favor o en contra. Entonces yo tengo que reconocerlas porque de otra manera voy a aprender o voy a tomar una postura frente a eso. Entonces es importante que yo reconozca cómo me acerco emocionalmente a una situación. Aquí tomaría un poquito las palabras de Gadamer en su círculo hermenéutico y él plantea de una otra manera que uno tiene que ser claro con qué prejuicios llega. Es decir, en este caso, también con qué prejuicios emocionales yo puedo llegar a tener. Entonces, uno diría, no, esto solo entonces puede ser aplicable para niños o jóvenes o adolescentes muy grandes. De una u otra manera, esa afirmación es totalmente cierta, pero de otra manera no. ¿Por qué? Va lo siguiente. Que yo quiera que tomar una posición, uno tiene que discutir con otras ideas. Entonces, es muy difícil que el niño me pueda dialogar de una u otra supuestos cognitivos actuales y poder tomar una postura. Pero, ahí por eso yo pongo el pero y la otra afirmación, puede ser que yo sí lo acerque a entender que el conocimiento le da herramientas para tomar sus decisiones. Entonces ahí los vamos, le vamos dando elementos necesarios para que él al final ya pueda operar con diferentes conceptos. Es decir, el niño pequeño nos está aprendiendo de manera muy formal, se podría decir, es un pensamiento más formal donde está formando los conceptos, ¿cierto? Donde pues no hay el debate, no está operando de manera abstracta todavía. Entonces, él, lo que yo puedo servirle es que las decisiones que pueda llegar a tomar, porque él ya toma decisiones, las tome a partir también de un conocimiento. Entonces, digamos, algo que uno puede hacer con los niños cuando uno está enseñando lo del reciclaje y cuidado del medio ambiente, uno busca que los niños, digamos, pues reciclen y no boten el plástico en la calle y demás. Pero muchas veces entonces se hace un aprendizaje del medio ambiente como no lo hagas porque está mal. Pero si yo le explico al niño las consecuencias que puede llegar a tener no cuidar el ambiente, obviamente a su manera, o sea, yo no puedo mostrarle imágenes que lo vulneren emocionalmente, pues es importante reconocer eso también uno como maestro, que uno no emocionalmente no vulnere a esa persona, es decir, el momento histórico en el que está. Yo desde el conocimiento ecosistémico, que uno lo diría ecosistémico, pero si al niño yo le digo con ese concepto no va a entender, pero el cuidado del ambiente, de una granja, de un jardín, yo puedo que él tome una postura de cuidado del ambiente, es decir, que él diga, uy, sí, yo voy a reciclar y empiece a ajustar eso, no simplemente como una regla impuesta, sino a partir del conocimiento que le hemos dado en clase de ciencias naturales o en el aprendizaje que queremos darle, es decir, en este momento no lo va a ligar solamente a la formación en clase, porque hay gente que, como nos, la vez pasada nos muestra en la reunión, no están propiamente en la escuela, pero sí en la formación de conceptos de ciencias naturales. Esto aquí les digo como el enlace entre esto y lo que vamos a hacer el día de hoy. Profundicé porque vamos a empezar a discutir y a reflexionar muchísimo sobre esa manera en que vamos a direccionar la manera práctica de llevar esto al aula de clase o a la formación académica que tengamos en otros espacios. Más adelante vamos a profundizar. Entonces, aquí tengo esta imagen del niño alrededor de diferentes.
signos o símbolos científicos. Entonces tenemos el símbolo del agua, la famosa manzana de la gravedad de Newton, gráficas de barras, la famosa ecuación de Einstein y demás. ¿Por qué traigo esto acá? Porque recordemos que el concepto que hablamos en la reunión de hace 8 días era un concepto que surgió de alfabetización científica, que era la manera de que la ciencia estuviera inmersa en la formación de ciudadanos. Vimos que habían tres posturas frente a la manera en que debía acercarse a los ciudadanos. Primero, que supieran manejar todo. Es decir, que fueran científicos y que ojalá hubieran muchos científicos porque necesitábamos progresar y la ciencia era sinónimo de progreso. Dentro de las discusiones, ese día surgió como, bueno, ya sabemos actualmente que la ciencia no es no solo símbolo de progreso. Pueden haber cosas a nivel científico que no impliquen un progreso, o un progreso para algunos, bueno, pero no para todos. Entonces, la ciencia ya no parte de esa visión para los ciudadanos, sino también una ciencia que le dé herramientas a ellos para entender su contexto, comprender su contexto y demás. Y finalmente llegamos a la última visión, que es la visión que ahorita se está desarrollando en diferentes lugares, es darle a los estudiantes o al que aprende ciencias y empieza a alfabetizarse científicamente, herramientas para que él pueda ser parte de la construcción de su sociedad. Es decir, no solo entienda ciencia, es decir, los conceptos, que entienda que hay unos contextos por los cuales esos conceptos son importantes, sino que incluso se meta de lleno en acciones que puedan transformar su contexto. ¿Listo? Entonces, este concepto es muy interesante y yo estoy buscando herramientas para darles, porque yo digo, hay mucha información que está en otros contextos, en otros idiomas. Entonces estoy buscando información que llegara a nuestra realidad, a nuestro contexto colombiano. Y aquí tengo dos. En la biblioteca Luis Ángel Arango tenemos dos textos que al que le interesó este tema son textos muy bonitos que nos permiten ajustar y son recientes. O sea, uno es creo que este es de 1999, si no estoy mal. De pronto me puedo equivocar en la fecha, es del 2007. Entonces, vemos que son textos recientes, que, como les digo, es el análisis que se hace en este momento. Entonces, este texto, la representación de la ciencia y su lenguaje, el primer paso es la alfabetización científica. Aquí nuestra autora lo que busca es entender cómo el lenguaje científico de una u otra manera va a permitirnos empezar a configurar esas representaciones, que lo que va a permitir que la gente entienda lo que se dice muchas veces de ciencia y a partir de ello pueda tomar posiciones. Es decir, cuando escuche a un presidente, no vamos a decir de dónde, pero que le diga a los ciudadanos consuman cloro porque eso mata, y utiliza el término mata a un virus, que ellos puedan decir, bueno, este lenguaje que está utilizando no es apropiado por varias razones. Entonces, de una u otra manera, ella explica un poco eso, es decir, cómo el lenguaje científico es una de las maneras en que debemos acercar a los futuros ciudadanos o a los ciudadanos ya, pero pues que aún no tienen acción política o social, que entiendan de una u otra manera, se formen en entender el lenguaje que está circundando en su contexto. Es importante entonces cómo uno aporta esto, porque me diría, bueno, pero ¿qué en clase cuando estemos explicando empezamos a utilizar los conceptos que son de ciencia? Muchas veces nosotros, los estudiantes dicen, no, pues es que esta cosa se combinó con la otra cosa y dio esto. No, pues ¿cómo se llama esa cosa? O sea, démosle un nombre. Porque cuando hablamos del lenguaje le estamos dando un significado a eso. Entonces, en ciencia es importante que le demos nombre a lo que estamos, valga la redundancia, nombrando, enunciando, conceptualizando, porque eso hace que lo comprendamos a profundidad. Es decir, tiene un nombre y por lo tanto tiene un significado más profundo. Y este de Aguilar es un texto muy interesante porque va lo siguiente y es que empieza a unirse que la formación ciudadana tiene que ver con la alfabetización científica, es decir, de una u otra manera preguntándose y dando respuesta a una pregunta que mucha gente se hace, ¿para qué la ciencia en el colegio? O sea, si yo, todos mis estudiantes, digamos, te preguntan 11, muchos estudiantes dicen en 11, no, pero yo para qué veo química si yo no voy a ser químico, yo para qué veo biología si yo no voy a estudiar nada que tenga que ver con biología, yo voy a estudiar otra cosa. Entonces es ahí donde empieza esa pregunta que se hace a muchos estudiantes, hace respuesta desde la formación de profesores, es decir, entender que nuestra finalidad no es formar científicos, es decir, cuando yo llego a un colegio, pues en una institución educativa de básica, media, ¿cierto? Yo no estoy buscando formar científicos, porque los científicos o la gente que hace ciencia, ¿dónde se forma? En la universidad. Como el que va a ser psicólogo, sociólogo, antropólogo, se forma en la universidad. En la institución educativa, en el colegio, no forma antropólogos, no forma historiadores. A veces ese es el error en el que caemos, que queremos formar biólogos
Entonces, imagínense que usted en su profesión le digan, bueno, usted tiene que actuar como sociólogo, pero como politólogo, también como químico, como biólogo, como físico, y como matemático. A veces le pedimos eso a los estudiantes, entonces su racionamiento, cuando hace análisis, no dice, no, pero mira esto, o sea, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Que maneje el lenguaje científico o que se convierta en un científico para hablarnos desde el lenguaje propio? Entonces, ¿por qué uno de estos dos? Porque la intención no es entonces que el estudiante me hable como químico, sino que utilice la química para hablarme. No me hable como sociólogo, sino que utilice los razonamientos sociológicos y filosóficos para explicarme lo que él piensa. Es decir, que él tome esos conceptos y los use para expresarse. Entonces es muy interesante porque es darnos un giro a la manera en que vemos a nuestros estudiantes y cómo nos vemos a nosotros mismos para poderlos enseñar. Aquí tengo, estos son dos textos que pueden encontrar en la Luis Ángel y estas dos invitaciones, pues si a alguno le interesa muchísimo el tema para que se sumerja desde otras herramientas que en este momento frente a la coyuntura que estamos pasando, pues son muy interesantes. Esta primera es un curso que se llaman los MOOC, que son cursos que se dan en línea, tipo Coursera, edX y demás. Este curso lo encontré esta semana, fue publicidad que encontré esta semana y dije, quisiera mostrarle, obviamente, a los asistentes del taller esto porque, como les decía, es un tema de discusión en este momento. Entonces, es un texto que está generando, es un curso, perdón, que está generando la Universidad de Valparaíso, es una universidad chilena, sobre la alfabetización científica, es decir, ciencia para todos, que es lo que les surgía la pregunta la vez pasada, ¿por qué todos tenemos que saber ciencia? ¿De qué manera tenemos que saber ciencia? Es decir, y vamos viendo que la manera es que todos tengamos que repetir unos conceptos, es decir, que yo me pare en la calle y le diga a la persona una pregunta, ¿qué es un ácido? Y la persona me tenga que decir que es un ácido, sino que el conocimiento científico que aprendió en su colegio o en su momento de formación le permite empezar a tener posturas críticas. Es decir, aquí nos hace una pregunta que quiero que nos llevemos y que tengamos ahorita es, ¿cuál será mi búsqueda de mi propósito? Si yo me quedo en un propósito cognitivo, es decir, solo de conceptos, ¿podría formar posturas o se vuelve más complejo? O si yo lo que quiero es generar habilidades de razonamiento que le permita utilizar este conocimiento u otro para tomar posturas. Entonces vamos a ver o conceptos o habilidades. O si se pueden nutrir los dos. Vamos ahorita a ir discutiendo eso. Aquí en Nacional Operato con CDC para poder participar en este curso, por favor. Lo puedes buscar así en internet, se dice Alfabetización Científica, Ciencia para Todos, MOOC. MOOC se escribe de la siguiente manera. Lo buscas así y te aparece. Y ahí te inscribes. ¿Listo? Estos cursos, algunos tienen certificado. Entonces, ustedes, pues si uno no quiere comprar el certificado, uno simplemente se inscribe y hace el programa. Y lo chévere es que obviamente tiene muchas herramientas que le permiten a uno profundizar en las temáticas, videos, discusiones, foros y demás. Lo buscas así, con título en internet. Y este otro, que también si les interesa, es algo que está haciendo la Facultad de Educación de los Andes, lo traigo pues porque soy de esa facultad, no es promoción, sino contándoles un poquito lo que está haciendo. Y hay varias facultades que están haciendo, no eso solo de los Andes, sino de diferentes universidades, que es hacer Facebook Live, es decir, se reúne la gente y empieza a discutir y a debatir y a poner en común ciertas reflexiones que se hacen. Esta reflexión que surgió en este Pensando Educación, que también lo pueden encontrar, ustedes se meten a la página de Facebook de la facultad y encuentran esta charla. Estas charlas están guardadas, entonces es importante porque también es otra manera uno de irse acercando a esas discusiones actuales, porque estas discusiones surgen desde investigaciones. Entonces es muy interesante. Esta investigación lo que buscaba era relacionar la alfabetización científica con el ciberbullying. Es decir, como esas dos situaciones quería, pero ¿qué contexto tienen? Pero es el contexto de que la alfabetización científica nos da herramientas para una construcción como ciudadano y el ciberbullying es donde uno dice, aquí faltan competencias ciudadanas de respeto. Entonces, para que lo vean y demás. Aquí ya lo encontró Lorraine, ya no lo pasó. Listo. Entonces, este se los invito para que lo miren y no solo esta invitación, sino diferentes espacios académicos de una u otra manera están empezando a sumergirse en esta intención de empezar a formar a las personas. Es un espacio muy interesante. Entonces, si varios de ustedes tienen Facebook, busquen las facultades, digamos, de ciertos, ¿cómo dirían? Disciplinas que a ustedes les interesen y pueden encontrar no solo de la universidad
incluso colombianas y universidades mexicanas. Las universidades mexicanas y en México hay un boom en divulgación científica. Es muy interesante, digamos, varias herramientas que tiene México para divulgar la ciencia, con esa intención de que de una u otra manera la gente, si no sabe el concepto, porque usted puede no saberlo, es que no aquí vamos viendo que para formar el pensamiento crítico es también partir de realidad, eso no lo sé. Entonces, antes de simplemente suponer algo, voy y busco. Es decir, si yo habla el presidente, un presidente que acaba de decirle a todo el mundo que tiene coronavirus y sale sin un tapabocas y le habla a todo el mundo y empieza la crítica, entonces yo antes de tomar una posición subjetiva, yo digo, bueno, un momento, vamos a investigar objetivamente qué pasa, si en verdad es un problema. Y uno dice, va uno a los textos o va uno a las imágenes o los videos, que es muy chévere, y también dice, uy, bueno, sí hubo un problema, porque es que la manera de dispersarse el virus de manera más factible es por medio del aire. Entonces sí fue pues una irresponsabilidad hacer eso. Entonces uno dice, ya puedo tomar una postura, más allá de simplemente hacer caso a los argumentos de autoridad. Listo. Gracias, Lorena. Lorena nos está pasando los dos los dos espacios y demás. Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, aquí tengo algo, traje una parte de un texto que es un texto de Pedretti y Nasir que hicieron en el 2011, que es muy interesante porque ellos mapean algo que nosotros hablamos en la charla pasada, que es ciencia, tecnología, sociedad. Y después toma el apellido ambiente. Entonces, tomé esta parte del texto, que es la inicial, donde quería que tomáramos 4 palabras importantes. Entonces, surge en la década de 1971 este concepto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es importante este concepto? Nosotros, bajo la legislación colombiana, tenemos unos estándares, ¿cierto? Los estándares no están obligados dentro de la formación escolar. ¿Por qué? Porque gracias a un movimiento pedagógico que surgió en la década de los 80 y en la década de los 90, si no estoy mal, no, 80, de los 80, se plantea después de la Constitución de 1991, la Ley General de Educación, que es una ley para mí bellísima, lástima que no se aplique, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque le da autonomía en los proyectos educativos institucionales, algo que los que somos profesores hemos conocido, o cuando éramos estudiantes, digamos, en las normales, surgió mucho eso de entender el PI, proyecto educativo institucional. Como proyecto, tiene una posición de entender cuál es el hombre que estoy formando, cuál es mi intención y demás. Entonces uno diría, bueno, ¿eso qué tiene que ver con ciencia, tecnología, sociedad, ambiente? Resulta que la manera en que está estructurada la formación en ciencias desde el ministerio y la sugerencia que ellos hacen es a través de esta corriente de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Por eso varias de las áreas de los colegios se llama área de ciencias naturales y tecnología. Listo, tienen ese nombre completo. Entonces eso es importante porque empieza uno a ver que por qué tiene esa razón de ser, o sea, por qué no se llama ciencias naturales, sino ciencias naturales y tecnología. Y ustedes van viendo que ahorita, digamos, las competencias no, la prueba de estado que hoy están presentando varios de nuestros estudiantes, tienen ya esa interrelación, es decir, que se busca que ahora el lenguaje científico no sea parcializado, química, física, biología, sino que incluso ahorita hay preguntas que se interrelacionan todos los conceptos. Entonces estamos girando en torno a eso. Entonces, por eso es un concepto muy importante para la educación colombiana. Y no solo para la educación colombiana, en general para la educación en ciencias a nivel mundial, porque hacia ya está girando la educación en ciencias. ¿Qué busca? La formación de ciudadanos dentro de unas sociedades democráticas. ¿Y por qué dentro de unas sociedades democráticas? ¿Por qué empieza a tener fuerza esto? Porque resulta que en las sociedades democráticas tienen un principio, es el principio de participación. Entonces, si yo voy a formar a unos ciudadanos que van a participar en la construcción social, yo debo buscar que desde ciencias naturales o desde ciencias sociales o desde educación física o desde ética y valores, desde la asignatura que sea, yo debo de herramientas a mis estudiantes para que ellos reconozcan la posibilidad democrática y de participación que tienen. Es una tarea muy difícil porque empieza uno a cuestionarse, bueno, mi clase sí les está dando elementos a ellos de tomar posturas. Uno podría decir sí o no. Entonces, si uno dice no, entonces uno dice, entonces no voy en relación con el marco que hay de desarrollo nacional. Pero aquí hay un problema y pues pensando críticamente tenemos que enunciarlo. Y es que
Lamentablemente las transformaciones pedagógicas en Colombia, uno, no las hemos hecho. Hace unos años, digamos, la posición de que currículo es algo que simplemente es, ¿cómo decirlo? Herramientas organizativas, entonces solo quién hace qué hace qué, en qué momento, o lo que llaman los planeadores, que en muchos colegios se volvió una obsesión, entonces hay planeadores diarios, hay instituciones que ponen a los profesores a decir, a esta hora voy a hacer tal cosa, a esta hora voy a hacer tal cosa, a las 8. Entonces, ¿qué hace? Nos lleva a un exceso de tratar ¿cómo decirlo?, de controlarlo todo con la finalidad de cumplir el propósito. Entonces, si yo estoy preocupado porque a las 8:15 tengo que estar viendo nomenclatura química, pues no, como docente o como institución me queda muy difícil empezar a reflexionar como, ¿será que eso sí es trascendente o no? Entonces, se ve un cumplimiento. Esas son discusiones entonces que tienen que ver con la labor docente, pero que a nosotros nos deben llegar a mirar es cómo en ciencias naturales yo empiezo a ser parte de la formación ciudadana en una sociedad democrática. Es importante, porque sería importante en una sociedad como la colombiana, porque aquí llevamos, sin mentirles, yo creo que unos 100 años todavía peleándonos por posiciones políticas. Es decir, aquí la gente siente que lo actual es esto, digamos, de las dos corrientes políticas que pelearon por la presidencia, eran dos y solo dos, y es la única vez que ha habido esa división tan grande. No, desde la época de los liberales y los conservadores siempre eran dos banderas muy divididas, es decir, que no había una posibilidad de construcción democrática. Si yo no puedo pararme a discutir con el otro porque es que piensa diferente a mí, entonces, ¿qué pasa? Pues no forma una sociedad democrática, forma una posición en la que el que gana es el que toma las decisiones y el otro tiene que decir, bueno, pues ganaban nosotros. Entonces, ¿es importante eso en una sociedad colombiana como la colombiana? Sí, es decir, nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes y a nuestros ciudadanos para que ellos puedan generar una reflexión donde sean conscientes de sus emociones, si pues si no, a mí yo no estoy de acuerdo con eso, pero que más allá de las emociones logre utilizar los conceptos para tomar esas posiciones. Entonces vamos viendo cómo reconocemos la importancia de esta reflexión en la sociedad actual. Piensen aquí algo importante y es que habla de una interrelación entre la sociedad, la ciencia y la tecnología. Esa interrelación nos permite entender que la tecnología parte muchas veces de construcciones científicas. Pero aquí yo traje esto porque es un esquema que pues, el más bonito que me pareció muy interesante, pero algo que quería tomar de aquí es que muchas veces se ve como que la ciencia es la encargada de darle la formación a la tecnología para que funcione, pero resulta que en el siglo XX eso se dio un salto y resulta que ahora la tecnología avanza mucho más rápido y a veces la ciencia no logra explicar cuál es el concepto o los soportes de ciencia que van a responder por qué pasa eso. Entonces uno ve que es como, bueno, a veces la necesidad de hacernos la vida más fácil, que es la construcción tecnológica, esa definición sí me gusta. ¿Por qué? Porque amplía que la tecnología no son simplemente los computadores, los celulares, las tablets, no. La tecnología ha existido desde que el hombre empezó a utilizar herramientas, es decir, desde la posibilidad de hacer más fácil alguna trabajo, alguna, más que trabajo, sino alguna acción que le posibilitara mayor eficiencia. Entonces, vamos viendo que la tecnología va de, incluso para muchos autores, tiene una relación, una interrelación con la sociedad. Incluso se dice, algunos autores de la construcción social, que la manera en que empezamos a hacer sociedad es cuando empezamos a utilizar instrumentos tecnológicos, que eso es lo que nos diferencia de otras construcciones sociales, digamos, cuando hablamos de animales no humanos. Para otros, de la que yo estoy un poco más soportado, es la construcción también de ciertos conceptos, ¿cierto? Y no solo científicos, sino conceptos que tienen, ¿cómo decirlo?, un consenso comunitario, es decir, que partimos de conceptos. Entonces vamos viendo que reconocer esta interrelación es reconocer también pues nuestra historia. ¿Para qué se hace esto? Y es el autor lo que dice, para entender los conceptos y los procesos de la ciencia, es decir, no solo son conceptos, es decir, yo sí quiero que algo nos llevemos de esta charla, es importante y es entender que la ciencia tiene que desligarse de querer enseñarse los conceptos. Es decir, cuando muchas veces utilizamos el planeador o nuestra estructura de entender la malla curricular es conceptos. Entonces yo quiero que el chico sepa en física, eh, caída libre, movimiento parabólico, movimiento, digamos, voy a decir movimiento rectilíneo, uniforme. Bueno, yo quiero que él sepa eso. Y me paro.
pero me paro solo en conceptos. Pero si yo quisiera que él pensara en habilidades, yo le doy menos peso a los conceptos y empiezo a mirar de qué manera él empieza a estructurar su aprendizaje de otra manera. Entonces, yo que quisiera que nos lleváramos desde aquí para que es mirar si nuestras prácticas están llevadas a los conceptos, empezar a desligarlas. No porque los conceptos no sean importantes, son importantes, pero no son lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Entender el proceso de construcción del pensamiento. Es decir, también darles herramientas para que ellos puedan a sí mismos construir su conocimiento. ¿Por qué? Porque en este momento, si digamos, yo les digo a ustedes que es, a ver, un concepto ahí de física, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Usted puede decir, uy, yo escuché eso en el colegio. Fácilmente, en menos de 5 minutos, usted abre su internet, coge su celular y escribe movimiento rectilíneo uniforme. Usted encuentra toda la información, encuentra la historia, entonces usted dice, entonces el concepto, se lo dé o no se lo dé, él lo puede obtener fácilmente. Yo puedo obtener la definición fácilmente, pero ¿qué es lo que la escuela debe darme que no es fácilmente entender? Entonces, si usted va a tomar, usted busca en internet, no lo va a encontrar, digamos, eh, ¿qué posición crítica tengo que tener frente al cuidado de la Amazonía? Hay posiciones críticas que la gente ha tomado, pero no está en internet explicado cuál es la posición, cómo yo puedo formar una posición crítica. Pero el concepto de Amazonía sí está. Que me diga región, que me diga bosque, que me diga interrelación. Entonces vamos viendo que los conceptos están. Entonces, ¿qué es lo importante ahora en la clase de ciencias naturales? Empezar a darles a nuestros estudiantes herramientas para que ellos utilicen esos conceptos. Frente a esto, frente a esta construcción del mapeo, les traigo ciertas corrientes, no los vamos a profundizar cada una, sino les voy contando un poquito cómo de una u otra manera hacia dónde fueron enfocadas y cómo llegamos ahorita a la actualidad a la que de una u otra manera nos atañe a nosotros en este momento, o de las cuales podemos ir heredando también de la función o propósito que tengamos en la formación de ciencia. Entonces, la primera construcción que se dio fue la aplicación o diseño. Y algo importante aquí, y es que empieza a surgir que esa aplicación o diseño de estrategias en ciencia se da para resolver problemas desde diseños tecnológicos. Su enfoque en educación pues era práctico, resolver problemas, una transmisión disciplinar del conocimiento científico, entonces era una visión más cognitiva, experimental, pragmática, creativa. ¿Esto es malo? No. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que entonces todo lo que sea enseñar conceptos o enseñar uso de las herramientas tecnológicas esté mal. No. Pero esta primera no está enfocada en saber cómo funciona una máquina o cuáles conceptos están detrás de la máquina, sino una énfasis en la investigación en los problemas. Es decir, yo me voy a enfocar en, tengo una situación, problema. ¿Cómo la resuelvo desde la tecnología? Entonces tengo que empezar a ser creativo y decir, bueno, yo creo que puedo hacer esto. Entonces, digamos, estamos en un colegio y hay problema de tratamiento de aguas. Entonces mi interés y propósito no va a ser enseñar al niño, el agua es un compuesto inorgánico que es muy importante para la vida. Yo puedo contarles eso para darles un contexto, para que ellos entiendan por qué la importancia del agua, ¿cierto? Pero mi finalidad y mi propósito es que ellos establezcan un proceso de solución para el manejo de las aguas en la institución. Y eso es interesante, y son los proyectos que surgen. Fíjense en algo aquí que empieza a ser muy interesante, y es que esto empieza poder llegar a aplicar esto en los colegios, si uno quisiera realmente, o sea, si las instituciones quisieran llevar a la formación de estándares, tendrían que romper mucho las disciplinas que tienen. Pero varios aquí, yo sé que son docentes, me van a responder sí o no a la pregunta que les voy a hacer en el chat. En la escuela en la que usted trabaja o en la que usted formó, está como en parcelas el concepto, es decir, una cosa es química, otra cosa es física, otra cosa es sociales. Si es así, respóndame sí en el chat. Es decir, si ustedes lo vean como asignaturas totalmente aparte, no tenían relación, no tenían puntos en común, diga sí. Listo, ya vamos 5 respuestas. Voy a ver cuántos participantes ya tenemos para saber el porcentaje. Tenemos el 50% de las respuestas y yo respondería para tener un 60%, sí, también. Mi formación académica, digamos, fue en muchos momentos el de química, enseñar química y no tiene nada que ver con el otro. Y fíjense en algo aquí interesante, y es que muchas veces incluso no tiene relación con el contexto. Es decir,
El problema es que estén pasando cosas contextuales y nosotros no, pero lo importante es saber qué es nomenclatura. Profe, pero es que hay una pandemia. No, pero no, nomenclatura. Necesito que sepan la nomenclatura. A ver, hagamos una. Entonces uno dice, y uno diría, no, pero eso está mal. El problema es que muchas veces son las exigencias que tiene la educación frente al maestro. Es decir, la transformación pedagógica no parte de un solo maestro, sino parte de que la comunidad empieza a pensarse como proyecto. Por eso digo que no valoramos la ley general que nos plantea que hay un proyecto de construcción educativa, es decir, que todo el mundo debería conocerlo y todo el mundo debería saber hacia dónde va el proyecto de la institución y reconocer el contexto de la institución. ¿Listo? Aquí empezamos a ver, nos empezamos a sumergir en otras, como diría, en otras corrientes que empieza a dar la ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, y son corrientes donde empieza a darse un papel mucho más fuerte a la construcción social, es decir, a la posición de ciudadanos que tenemos. Este primero es comprender históricamente, culturalmente, los trabajos científicos, entender que es algo muy interesante y es verle a mostrar a los estudiantes que el conocimiento no surgió con la famosa palabra de eureka, es decir, estaba Newton sentado en el parque y cayó una manzana y dijo, uy, la ley de la gravedad. Esto es, cogió un papel, lo escribió, listo, lo publicó, pues sería muy chévere hacer ciencia así, ¿no? O sea, como si no pasara, no hubiera problemas, como si no hubiera momentos de angustia porque no resulta nada, porque estoy tratando de encontrar una explicación. Esta posición histórica nos permite que enseñar a los estudiantes, uno, que hay unos estudios históricos para responderse cosas, que hay, esto cuando dice drama aquí es emociones y es interesante porque uno, ¿cómo puede acercar esto al conocimiento de los chiquitines? Yo le hablaré ya por ejemplo los más pequeños y es enseñarles como que hay gente que ha pensado en lo que les estamos enseñando en ciencias en otro momento. Entonces es chévere contarles, digamos, cuando uno está viendo en primaria el manejo del agua y demás, verles también, bueno, las narraciones precoloniales que habían sobre el agua, la importancia del agua en nuestra cultura. O sea, es empezar a ver que el estudio y la importancia del agua, digamos, cuando lo enseña en primaria, no solo viene por el análisis químico y biológico que sabemos hoy de la ciencia, sino que incluso mostrarle que habían cuentos, leyendas con la importancia del agua, es decir, con una sustancia que en la ciencia natural es súper importante. Y empiezo a mostrarle poemas y mostrarle incluso más grandecitos, digamos, pasamos a bachillerato y queremos mostrarles en química la importancia. Uno en química podría decirles, chicos, ubiquen todas las culturas iniciales de formación de la humanidad. Es decir, ubiquen a la cultura mesopotámica, a la cultura egipcia, a la cultura china, ¿dónde surgieron? Muchas de las culturas que les estoy nombrando nacieron incluso en medio de dos ríos o al pie de un río. Entonces uno empieza a decirle al chico, bueno, ¿por qué creen la importancia del agua a nivel histórico? Porque es tan importante. Porque nuestro planeta es el planeta azul. O sea, que la importancia de que sea el planeta azul. Y fíjense aquí, solo es con el propósito de que se entienda la importancia del agua. Y a partir de eso yo puedo sumergirme en muchísimas cosas, dependiendo del nivel de desarrollo en el que estén mis estudiantes. ¿A qué voy con nivel de desarrollo? Entendiendo en qué momento están. O están en primaria, o están en bachillerato, o incluso están en la universidad. Y a partir de eso yo poder empezar a establecer cómo se da una construcción cultural e intelectual del saber. Aquí empezamos a sumergirnos al racionamiento lógico y fíjense aquí empieza a surgir algo importante y es que la decisión o decisiones acerca de los problemas sociocientíficos parten de la evidencia empírica, pero tienen una responsabilidad civil y una construcción y una responsabilidad ciudadana. Entonces, vamos a hablar del contexto, vamos a retomar el agua otra vez. Entonces vamos a decir, bueno, el problema de y siempre me traba esa palabra, hidruitán. Bueno, todos saben de cuál represa estoy hablando, que habla en región de Antioquia y demás. Entonces uno diría, bueno, vamos a ver la responsabilidad civil y ciudadana que tiene que ver ahí. Entonces vamos a analizar por qué es importante construir y no construir la represa. Porque ambas cosas uno puede darle soportes, pero entonces ahí es donde uno empieza a decir como, bueno, tenemos que utilizar modelos argumentativos para poder reconocer cuál es la importancia. Entonces, la importancia de por qué es necesaria es porque el hecho de que construyamos una fuente de energía de recursos no fósiles, pues aporta al hecho de que reduzcamos la carga que estamos haciendo de gases invernadero y demás. Entonces uno dice, bueno, súper chévere, y aparte produciría unos cantidad de kilovatios impresionantes que abastecerían
mayor cantidad de energía a un país que soporta mucha cantidad de energía a partir de fuentes como la hidroeléctrica. Y dije, bueno, interesante, digamos, y también en la construcción social, de inversión, y entonces las personas que están cerca de la región van a tener fuente de empleo y demás. Y uno dice, perfecto. Pero ahora vamos a ver los contras. Y entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que cuando yo, como es una hidroeléctrica muy grande, voy a utilizar una fuente de energía que es el agua de una corriente de un río muy importante. El problema es que el río no solo trae agua, es un ecosistema. Entonces, como ecosistema, yo empiezo a hablar de factores bióticos y abióticos. Entonces, piensen aquí, ¿cuál es la importancia aquí? ¿Hablar del concepto biótico o abiótico? No, utilizar esos conceptos para la explicación que yo quiero. Y mi propósito es reconocer por qué esa hidroeléctrica es importante o no es importante hacerla. Entonces, retomando la posición es como, pues el problema de encauzar esta cantidad de agua y controlar las cantidades de temperatura es importante. ¿Por qué? Resulta que si los grados del agua cuando sale la hidroeléctrica son 5 grados más, todo el bioma circundante del río muere por aumento de temperatura. Entonces uno dice, wow. Entonces aquí empezamos a ver unos contras. Y, entonces, y el problema es que cuando se encauza el río, por estar encauzado no hay mayor flujo de oxígeno y por lo tanto muchas especies de peces pueden morir. Entonces dice, pero y el problema es que las especies de peces, cuando sus desechos ayudan a que el microbioma que está en la base del río empiece a crecer y genere nutrientes. Y uno dice, oye, quiere decir que, y el problema es que los peces los consumen los seres humanos cercanos a la región, entonces van a tener trabajo, pero no pueden tener comida. Entonces uno empieza a decir, bueno, aquí tenemos que analizar un poquito, entonces, la construcción del debate. Entonces, es ahí donde surge el debate. No es simplemente convencer al otro, sino, bueno, ¿qué posturas o qué argumentos tengo yo? Fíjense aquí, y es empezar a quitar el peso a los conceptos para darle peso a las habilidades, es decir, a entender los procesos. En ese primero, la habilidad debe entender cómo el saber científico en este caso se construye a partir de unos intereses culturales e históricos. Y en este caso ya como ese conocimiento científico tiene unas implicaciones en las decisiones civiles y ciudadanas. ¿Para qué? Para el desarrollo de la sociedad. Vemos otra corriente aquí y es la centrada en valores. Esto me parece a mí súper importante. ¿Por qué? Porque es entender que la ciencia debe permitirnos a nosotros también empezar a tomar un papel valorativo de las decisiones que se toman. ¿Listo? Y aquí se hacen análisis de problemas sociocientíficos. Es decir, y esto es interesante, esto es lo que les digo, todas estas son corrientes, no es que ya esta, entonces ya no existe, existe solo esta, no. Son diferentes posiciones que se toman a partir de qué, de la intención que yo tengo. Es decir, cuál es mi propósito. Y si uno lo va a llevar al colegio, pues es a partir de qué propósito tiene usted. Es decir, si usted está en una situación, digamos, en el Catatumbo, y usted ve que hay una influencia de violencia muy alta, pues la formación científica en ese lugar sí sería interesante que fuera resolver problemas a partir de investigación científica, pero será más interesante que la clase de ciencias nos permitiera reconocer la responsabilidad civil, que nos hiciera análisis lógicos, morales y afectivos y que permitiera una clarificación de valores. Será muy interesante, o sea, uno empieza a ver como que el contexto también tiene que dirigir hacia dónde va mi enseñanza en ciencias naturales. Entonces vamos viendo que nuestro país, por eso, frente a sus fragmentaciones sociales, que somos un país fragmentado en el que hay tantas divergencias que a veces no pueden entrar en consenso porque somos tan fragmentados que no entendemos las necesidades de los otros, como en algunos momentos y en algunos lugares del país se necesita que se reestructure la manera en que se enseña ciencias. ¿Para qué? Con unas estrategias que nos permitan realmente pues, generar estos approaches como habilidades dominantes. ¿Listo? Vamos a ir con las últimas dos corrientes. Entonces, estas dos últimas corrientes son corrientes eh, donde se empiezan a ligar todo de una manera mucho más profunda. Esta primera es muy interesante porque es aquí cuando ya se dice, bueno, el conocimiento lo vamos a integrar. Y fíjense aquí, un currículo integral. Esto es bastante complejo porque implica que todas estas afirmaciones que ustedes dijeron ahorita, los 5 que están aquí, de que sí, es romperlas. Es decir, es entender que lo que se da en ciencias
tiene que ver con lo que se da en sociales o lo que se enseña en sociales, lo que se enseña en sociales tiene que ver con lo que está en ciencias. Es decir, es empezar a romper esos límites que nos hemos inventado y empezar a generar que nuestros estudiantes entiendan que el conocimiento es interdisciplinar. Esto implica una reflexión muy holística y es importante porque pues que el conocimiento en la humanidad no se formó, no es que en un momento dijeron, bueno, aquí se van a poner solo los científicos y ustedes piensan en ciencia. Aquí solo los politólogos ustedes piensan en no, la construcción es que hay algo, nuestra sociedad está combinada por diferentes elementos que de una u otra manera permiten o la construcción en ciencia o la construcción en posiciones políticas, en posiciones sociales y demás. Digamos, esta semana escuchaba lo del movimiento de cuando llegamos a la luna como seres humanos. Diría, bueno, qué chévere, todo esto implica una construcción científica y demás, pero no. Si ustedes se vieron Talentos Ocultos, se lo recomiendo, es una película muy interesante sobre unas mujeres afrodescendientes en Estados Unidos que empezaron a trabajar en la NASA, pero en ese momento se utilizaban a las mujeres como calculadoras. ¿Qué quiere decir las calculadoras? Son las encargadas de hacer los cálculos para las operaciones matemáticas. Y resulta que, perdón, la búsqueda de llegar a la luna implicó también unas luchas sociales de reivindicación. Si uno eso lo lleva al colegio, uno empieza a entender que el currículo tiene que ser integrado para poder entender esas realidades. Y ese momento controversial, la llegada a la luna, ¿cuántas cosas uno podría comprender de eso? Conceptos en ciencias, la gravedad, la antigravidez, el movimiento de velocidad, la traslación de los cuerpos, la curvatura de tiempo y espacio, porque una persona que viene del espacio se dice que llega más joven. Entonces, son cosas que uno dice, wow, o sea, una situación puede llegarme a diferentes posiciones de análisis conceptual. Por eso les digo, los conceptos no es que se nos olviden, sino que no les damos la importancia. Es decir, yo no voy a llegar a clase, bueno, la gravedad es dos puntos, la fuerza, sí, muy chévere el concepto, pero eso se lo va a olvidar. Pero yo le cuento que cuando salimos al espacio se rompe la posición de entrar, que la gente observara un concepto que no existía y era el concepto de la antigravidez. O sea, eso no, el concepto no existía. Entonces la gente quedó sorprendida con eso. Entonces uno puede ampliar de una manera mucho más profunda una situación a partir de los conceptos. Por eso les digo, es una linealidad. Y la última es la ecojusticia o la socioecojusticia. ¿Qué quiere decir? Y es que nosotros, como les decía, ahora no hablamos de ciencia, tecnología y sociedad, sino y ambiente. Y mucha gente le hace como el ojito como el ambiente aquí en Colombia, como que se le trató de dar mucha importancia a esa posición de la ciencia en relación con el ambiente, con la construcción de los PRAE. Los PRAE son un proyecto colombiano de empezar a hacer proyectos ambientales en los colegios. Como les digo, nuestros estándares están en relación a ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Entonces, por eso surge para obligación de los colegios hacer el PRAE. El problema es que cuando se vuelve obligatorio, se le pierde el enfoque de análisis. Resulta que, porque son súper importantes los PRAE, porque es entender que las necesidades ecológicas no pertenecen solo a las grandes potencias. Entonces, en la noticia de hace una semana, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París. No, terrible. Este país sí y todo lo que contamina. Bueno, wait, un momento, nos vamos a volver. ¿Cuál es tu accionar ecológico en preservación al ecosistema o al ambiente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a empezar a reflexionar que yo estoy en contra de eso, pero porque yo sé que tenemos que hacer esto, estoy haciendo esto, es decir, ¿cómo yo logro que mi estudiante tenga la segunda postura y no la primera? O el ciudadano tenga la segunda postura y no la primera, es decir, no sea solo crítico de terrible, no, tenaz que se han salido del protocolo de París, sino que entienda por qué es importante el protocolo de París. Y a partir de qué hago eso en clase, a partir de que yo le empiezo a entender cómo tenemos que hacer procesos de reflexión de nuestra responsabilidad cívica. Y fíjense aquí surge una palabra importante y es los procesos de transformación y emancipación, es decir, que yo puedo cambiar el contexto, que desde mi accionar yo puedo empezar a ser parte de esas decisiones. Entonces es importante porque no solo le estamos enseñando al estudiante los conceptos, que hay un contexto para los conceptos, sino la última parte que les decía, alfabetización científica, y es empezar a tomar parte y agencia de esa transformación. Y en este momento, nosotros como humanidad tenemos esa obligación de repensarnos ecológicamente. ¿Por qué? Porque pues estamos causando un daño que puede generar una transformación del ecosistema a nivel mundial muy fuerte.
que aún no somos conscientes y seguimos debatiendo si es cierto o no es cierto. Sí es cierto. O sea, y nosotros desde las clases de ciencias deberíamos ampliar esas discusiones. Es decir, un estudiante que se forme en ciencias debería salir con una posición clara de si hay un proceso de calentamiento global. ¿Que ha existido antes? Sí, eso también es cierto. Pero el problema es que, ¿cuál es el problema actual? Pues que es muy acelerado. Y al ser muy acelerado, yo no puedo permitir que las especies se adapten. Piensen aquí, concepto, entonces yo puedo explicar adaptación. Pero mi finalidad es que él sepa adaptación o que él sepa que hay un cambio climático y que dentro de sus acciones individuales puede aportar a la acción colectiva. Mi propósito entonces es ese, es decir, decirle, oye, tú como individuo que eres parte de la comunidad de la ciudadanía, puedes empezar a tomar acciones que repercutan en el ambiente. Pues ya no se necesitan solo cambios gubernamentales, se necesitan cambios civiles. ¿Cómo yo logro que el estudiante empiece a entender eso? Desde mi explicación, desde la intención. Pero si yo me quedo todavía en los conceptos, ustedes dirán que este le da mucho palo a los conceptos. No es que le dé palo, es que no nos podemos quedar apegados solo a los conceptos. Si queremos generar pensamiento crítico, los conceptos deben ser un paso para formar el pensamiento crítico. No es lo que nos va a llevar el pensamiento crítico. Sí puede pasar, es decir, si yo a una persona le explico el cambio climático y le digo, mira, esto es, estas son los soportes, estas son las ecuaciones que implican, me lleva mucho tiempo para que él pueda tomar una posición. Pero si yo lo hago desde situaciones donde él tiene que reflexionar, es decir, desde controversias, yo puedo llevar más fácilmente a ese proceso de construcción mental. Ese era mi reconocimiento de una otra manera de lo que estamos trabajando. ¿Qué quiero que hagamos? Y nos lo vamos a tomar en los 5 minutos de descanso para que se hagan con estas dos preguntas. Y la primera, ¿cómo estructuro mi práctica educativa? En este momento, ¿cómo lo hago? ¿Y qué papel tiene el maestro y el estudiante? ¿Listo? Vamos a entonces tomarnos 5 minutos de descanso porque la última parte que viene ya es una, como les dije, una co-construcción. Es decir, ya vimos todo lo que era la reflexión de qué es el pensamiento crítico, cómo se ha repensado el enlace entre la ciencia y la sociedad a partir del concepto de alfabetización científica y cómo se ha reflexionado ya la enseñanza de las ciencias naturales en los colegios a partir del enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Entonces, con ese marco conceptual que tenemos, quiero que se vayan con estas dos preguntas, se tomen su café, su vasito con agua y volvemos en 5 minutos a las 17 para empezar a construir todos una estrategia didáctica, es decir, vamos a llevar esto a la práctica, como cómo lo hacemos en clase, qué elementos podemos tener, cómo generamos un propósito que reúna varios elementos y demás. ¿Listo? Entonces, 5 minutos de descanso y volvemos.
Bueno, ya estamos acá. Bueno, entonces, para empezar a llevar esto a la práctica, quiero que reflexionemos frente a estas dos preguntas. Entonces, está, ¿cómo estructuro mi práctica educativa y qué papel tiene el maestro y el estudiante en esa estructura? Entonces, quisiera escucharlo. Si quieren poner su micrófono, levantan la mano, o si no quieren hablar, prefieren escribir, entonces algunas de las respuestas para que las empecemos a dialogar un poquito. Entonces, alguna de las dos que ustedes quieran responder. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre Bien, es Diana. hola Diana. Bueno, te cuento un poco sobre mi experiencia previa para contextualizar mi respuesta. Yo soy profesora de educación básica, pero en este momento no estoy ejerciendo como tal como docente. En este momento yo estoy haciendo es homeschooling con mis dos hijas. Entonces, este concepto de traer estos conocimientos al hogar y que desde el hogar hagamos todo el proceso educativo con las niñas y envolverlas en la interdisciplinariedad, como tú decías hace un rato, es que no es, por ejemplo, el agua hierve porque el agua hierve. Entonces, es como hacer un proceso un poquito más envuelto en una situación de darles, bueno, ¿y cómo hace? ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, vamos a hacer el almuerzo, por ahí vamos a meternos, no sé, también con gestión administrativa. Entonces, cuánto nos estamos gastando en plata, en gas, en todo esto, eh, y darle una vuelta un poco más, envolver al estudiante en mostrarle que una decisión que tomen no es solamente esto es de ciencias, sino esta ciencia te va a envolver con muchísimos temas más alrededor. Entonces, mi papel como maestra, como tratar de hacer las preguntas clave para que ellas busquen otro interrogante más y sigan haciendo más preguntas. Creo que el papel como maestro mío sería como ese, picarles la curiosidad para que ellas mismas generen las preguntas. Perfecto, Diana. Me encanta algo que tú nombras y son las preguntas clave. Voy a ponerlas en el chat porque es un concepto que ahorita vamos a utilizar y para mí es muy, muy importante para poder llevar todo esto que hemos visto realmente al aula o a la casa a enseñarles. Pero fíjate aquí que tú planteas algo muy interesante y es que cuando tú vas a enseñar en casa, tú partes de una discusión de qué propósito tengo detrás de. ¿Listo? Entonces tu propósito es no solamente les va a enseñar este concepto, esto, sino es a partir de un concepto, la interrelación. Me gusta muchísimo eso que tú hablas de la interrelación. Es entender que se rompen esos límites para poder entender, porque así es la vida. Es decir, cuando yo voy a tomar una posición, una decisión, pues yo no simplemente la tomo por el conocimiento científico, sino también por los alcances que pueda llegar a tener ese concepto. Gracias, Diana, por tu participación. No sé si alguien más quisiera activar su micrófono o contarnos por el chat las respuestas a las preguntas que hizo. No sean tímidos, respondan por el chat, de pronto algo cortico. Si no quieren hablar, pueden escribir por el chat algo ahí como de cómo estructura su práctica, algo sencillo y dentro de esa estructuración, pues cuál es el papel del maestro o de estudiante. Que digamos nosotros, la mayoría que somos aquí adultos, pues ya hemos jugado los dos papeles, como estudiantes en nuestra formación escolar en el colegio o como estudiantes en la universidad. Y pues como maestros, para varios que somos, estamos enseñando en los colegios o en universidades. Dale, Derly. Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Derly Joana Hernández. Yo trabajo actualmente
un colegio de Cundinamarca, exactamente Fosca, Cundinamarca, de carácter rural. Soy docente de ciencias naturales, sin embargo, trabajo también en las asignaturas, porque allá sí está muy parcializado, asignaturas de física y de química. Em, bueno, como decía también la compañera, contextualizando un poco, en el colegio se trabajan bastante todo lo que son proyectos de investigación, o sea, se vincula a los estudiantes desde grado décimo al área técnica, porque tienen, ¿cómo se dice esto?, convenio con el SENA. Sí. Los docentes del resto de áreas hemos estado transversalizando los procesos, sin embargo, no estamos de acuerdo en que los proyectos de los resultados, todo lo que implica pues, un proceso de investigación, pero pocas veces se tiene en cuenta cuáles son las consecuencias o lo que acarrea esa actividad generada en ese tiempo. ¿Sí? Por lo general son de entre 3 y 8 meses eh, la producción que ellos vayan a sacar, de índole agrícola o pecuario, ¿no? Perfecto, mira, aquí tú nombras algo que es interesante y empiezas a delinearlo, y es lo que se llama el desarrollo sostenible, y es entender que nosotros necesitamos, de una u otra manera, estructuras que permitan la generación de ingresos, pues porque los chicos de una otra manera hacen proyectos, pero es reconocer también que hay una necesidad ambiental que debe circundar y debe colindar con esa posición de la necesidad económica. Eso es otra corriente que se da, pero más en educación ambiental, la del desarrollo sostenible. Y ustedes lo ven pues en los objetivos de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas. Entonces ahí vamos alineando un poco nuestras posiciones. Frente a esto y para seguir, me parece interesante lo que decía ahorita Derly, es empezar a pensar cómo yo puedo de una u otra manera, a pesar de que el proyecto, porque ya lo dice, puede estar delineado hacia un punto, yo sumergir a los estudiantes en reflexiones. Es decir, cómo es un reto importante, pero es respondiendo esta pregunta, ¿qué papel yo tendría como maestro para que mi estudiante de una otra manera siga, como decía ahorita, cumpliendo con el propósito de hacer el proyecto, pero de una otra manera ese proyecto vaya con una reflexión mucho más profunda que yo puedo darle desde la construcción de ciencias naturales? Parece muy interesante. Linda Vargas nos comenta por el chat que estructura su práctica desde un propósito, actividades, evaluación y seguimiento. Tengo frente a como esos tres momentos, y sí me parece muy importante uno reconocerlos. Es decir, bueno, ¿con qué voy? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué actividades me van a permitir eso? Y una evaluación. La evaluación muchas veces pensamos como es saber si lo sabe o no lo sabe, pero la evaluación también es saber si yo cumplí o no el propósito. Es decir, poner una situación, problema en la cual yo también puedo ver si mi estudiante de una u otra manera comprendió lo que logró hacer un proceso de análisis que era mi búsqueda dentro del propósito inicial. Digamos, en el caso de Diana, que nos comentaba lo del homeschool y le pone algunas situaciones de manejo de recursos a sus hijas, si no estoy mal, creo que son sus dos estudiantes. Entonces es poner una situación en la que ella ya no medie la decisión, sino que ellas sean las que medien la decisión. Lo mismo pasaría entonces con Joana, que nos comentaba lo de los proyectos a nivel de ruralidad. Entonces ella primero poner, bueno, yo pensaría en esta solución, pero ahora ustedes, en lo que hemos visto, replantearían su proyecto en algún punto, es decir, es votar a que ellos ya tengan que tomar posiciones, decisiones, listo, que nos permitan una evidencia de ese aprendizaje. Vamos entonces ahora a pasar a la construcción. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, les voy a ir contando como los pasos, podríamos decirlos, de la construcción que vamos a hacer, y ahí en el chat sí necesitaría que me regalaran en algunos momentos preguntas y demás, porque es lo que vamos a hacer. Entonces, manos a la obra, vamos a repensar nuestra práctica desde aquello que hemos aprendido en el taller. Algo importante es entender a qué público nos estamos dirigiendo. Fíjense aquí, tuvimos ahorita dos participaciones de públicos diferentes. Un público en casa, ¿cierto? Con un acercamiento y una relación interpersonal mucho más fuerte, porque son las hijas de la maestra, pero también es otro mecanismo de aprendizaje, de espacio y demás. Y su edad de formación. Y pasamos también a la idea que nos nombraba Joana,
que ella es profesora, seguramente los proyectos están en el cierre de la escolaridad de su colegio, quiere decir que el público es diferente y más que los propósitos, las estrategias de pensamiento son diferentes por las cuales pueden responder a la clase. Es importante tenerlo claro, porque yo tengo que, a partir del grupo al que yo quiero influenciar, establecer un propósito. Eso es importante porque aquí yo les voy a proponer la situación de análisis, va a ser la controversia ahorita de la coyuntura del COVID-19 como virus, como enfermedad y el SARS-CoV-2 como el virus que genera la enfermedad. Entonces, esa va a ser mi situación de análisis. Pero entonces, a partir de ello, yo puedo establecer un propósito diferencial a partir del público. Entonces, voy a poner ejemplos. Estoy trabajando con estudiantes de un... No, lo vamos a hacer diferente. Quiero que ustedes me propongan un público. Entonces escriban ahí un público en el chat, como estudiantes de tal tiempo, adultos de tal, jóvenes de tal edad. Si quieren ampliar ubicación, sería interesante. Entonces escriban ahí la idea que ustedes decidan, un público al que ustedes quisieran llegarle desde la situación de análisis que es la coyuntura, desde la enfermedad y quien causa la enfermedad que es el SARS-CoV-2. Entonces escríbanme el público que ustedes quisieran y empezamos a mirar propósitos que podríamos llevar a ese público particular. Listo. Entonces dice, perfecto, tenemos dos. Entonces el primero, adultos, padres de estudiantes, Vereda, Saname, Fosca, y los otros estudiantes secundaria, colegio público urbano. Listo. Entonces vámonos con los primeros. Entonces si yo tengo adultos, yo entonces tengo que empezar a mirar, bueno, ¿cuál va a ser mi propósito? En este caso, si es frente a la coyuntura, sería el manejo, podría ser un propósito, comprender los cuidados necesarios para no infectarse frente a COVID-2. Eso podría ser un propósito para ese público. Frente a la misma situación de análisis para los estudiantes de secundaria del colegio público urbano, yo podría el propósito que ellos logren diferenciar por qué el virus es tan peligroso, pero tampoco es tan peligroso como la enfermedad generada por una bacteria. Es decir, piensen aquí, yo puedo decir por qué hay enfermedades que son generadas por bacterias, digamos como la lepra, porque eran tan perjudiciales. No, la lepra no, perdón. Se me fue ahorita una enfermedad por bacteria. La salmonela, salmonelosis. Porque es una enfermedad mucho más difícil de tratar que una enfermedad generada por un virus. Puede ser mi propósito. Otro propósito que yo puedo utilizar en la educación secundaria es que ellos logren reconocer por qué un virus no es un sistema vivo. Ese es mi propósito. O por qué en este momento un microorganismo biológico puede generar una afectación tan grande a nivel social. Si ven, yo establecí diferentes propósitos, es decir, yo tengo que tratar de evaluar ellos un proceso de comprensión o de análisis. ¿Para qué? Para que tomen una postura. Entonces, la postura con los adultos sería, bueno, que se protejan más. Y con los estudiantes, pues de una u otra manera, que empiecen a entender de qué manera ellos también empiezan a cuidarse, pero piensen aquí, hay dos dimensiones diferentes y es entender que el adulto, si yo al adulto le empiezo a hablar de tantos conceptos científicos en un punto, puede ser que yo pierda su atención y no logre el propósito. Entonces también tengo que mirar las estrategias con las cuales lo voy a informar a el estudiante de secundaria que en este momento está trabajando ciertos conceptos y yo por lo tanto puedo acercarme a esa intención que tengo de propósito. Pasando a eso, entonces escogimos un propósito. Aquí es importante algo y es reconocer. Antes yo establecí público, propósito y un primer elemento de reconocer los saberes propios de las personas a las cuales le voy a llegar. Es decir, reconocer cuáles son sus creencias alrededor de eso, qué pensamientos le genera, qué acciones ha hecho. Ojo acá, qué sentimientos tiene, cómo él está interpretando la realidad. A mí me encanta esta imagen porque es un esquema en el que nos permite, miren, la realidad entra y es observada por el sujeto. Él tiene unas creencias particulares y tiene una interpretación particular que le permite a él desarrollar pensamientos, acciones y sentimientos. Es importante que yo reconozca esto en los sujetos a los cuales quiero llegarle. ¿Por qué? Digamos, con el adulto
los padres de los estudiantes de la vereda Sáname de Fosca. Si yo reconozco que el sentimiento de ellos es de angustia frente a la situación, pues yo tengo que acercarme de una manera en que yo disminuya esta angustia. Si yo reconozco que hay un sentimiento detrás de esto de despreocupación, de plantear que no es tan grave, pues yo tengo que empezar a aumentar los niveles de reflexión. A los estudiantes de secundaria, se ve de otra manera que la necesidad de ellos social está muy influenciada y tienen un sentimiento, ¿cierto? De como decía, de desolación, de angustia también un poco, pero a nivel social, de que no están viendo sus amigos. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque somos seres emocionales y por lo tanto es necesario reconocer dentro de la academia cuál es la emoción con la que yo llego, porque a partir de ella voy a trabajar. Si yo tengo, digamos, los adultos en los sentimientos súper angustiados, pues no puedo mostrarles tasas de enfermedad, tasas de infección y entonces decirle, bueno, señor, usted sufre de diabetes. No, señor, usted se nos va a morir. No, pues si yo tengo una persona así angustiadísima, pues desbordo su emoción y no logro el propósito de cuidado, sino simplemente que él mismo no logre manejar ese sentimiento. O si a los estudiantes que están en este momento sintiéndose desolados, pero no están hablando con sus compañeros, decirle, no, chicos, si esto va como por 4 años, ¿usted va a hablarle a alguien? No, usted no va a poder volverle a hablar a nadie, ¿no? Esto de aquí a que usted pueda hablarle a alguien, abrazar a alguien, pasarán años. Pues si usted está emocionalmente chocado frente a eso, pues usted puede decir, o sea, tiene que reconocer la necesidad emocional del otro para poderse acercar, tiene que también reconocer los miedos. Digamos, si uno va a enseñar esto en clase, pues uno también tiene que hacer una lectura de las personas que piensan y demás. Lógicamente en clase, entonces usted va a decir, pero entonces yo tengo adultos que están súper angustiados, por otros que no están angustiados, tengo estudiantes que están emocionalmente tranquilos, otros no. Pues usted ahí es donde tiene que hacer lectura de qué mecanismos hace para que todos puedan leer la situación alejando sus emociones. Entonces uno puede mirar qué emociones críticas pueden existir. Entonces, en los adultos, si hay emociones de angustia, pues cómo disminuimos la angustia para después empezar a reflexionar frente a los conceptos alrededor de mi propósito. Y si los estudiantes están mal emocionalmente porque se sienten solos, bueno, hacer un canal de comunicación en la que exterioricen ese, lo cuenten, pidan también ayuda de conversar, hacer un chiste, es decir, uno debe buscar estrategias que vinculen emocionalmente a las personas a una manera en que estén más neutros para poder aprender en ese momento. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en primera parte. Después de eso, vamos a pasar a la información. Esta es una información, ¿cómo decirlo? Yo lo evalúo como que hay una manera de empezar a aflorar esas ideas previas también por si la gente de pronto cuando vamos a llegar no saben absolutamente nada, no, pues yo hasta ahora lo escucho, pues acercarlos a cierto tipo de información que permita empezar a ampliar la discusión desde los conceptos, no simplemente desde suposiciones y demás. Entonces vamos a ver el pequeño video que nos sirve como canal de información para los dos propósitos que estamos teniendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? A partir de los dos grupos, vamos a mirar cómo dirijo unas preguntas hacia un grupo y cuáles serían las preguntas pertinentes hacia el otro grupo. Entonces vamos a ver el video. Me voy a silenciar para tener mi video y me silencio para que se escuche perfecto. ¿Listo? Segundos que no me deja aquí. No es tan frecuente que nos toque vivir una pandemia, afortunadamente. En Curiosamente ya estamos preparando un video que explica cómo es que surgen estas nuevas enfermedades. Pero mientras tanto, y porque no hay que perder más tiempo, hoy te explicamos cómo vencer al coronavirus. Primero, es bueno saber que los coronavirus son toda una familia de virus. No son nuevos, se conocen desde hace mucho. El que es nuevo es un coronavirus llamado SARS-CoV-2, que provoca una enfermedad respiratoria aguda llamada COVID-19. Como es nuevo, todavía está en proceso el desarrollo de una vacuna. Esta infección tiene una baja tasa de mortalidad,
Dependiendo de la región, se calcula que está entre el 3 y el 5%, pero es altamente infecciosa porque se transmite a través de las gotitas de saliva que salen cuando estornudamos, tosemos o hasta cuando hablamos. ¡Ay, perdón! Como una vez contagiado, el virus puede tardar de 5 hasta 14 días antes de causar síntomas, podemos contagiarnos y contagiar a otras personas tocando nuestra cara y a los demás, aunque aún no nos sintamos enfermos. Aunque todos nos podemos enfermar, el 80% no presenta síntomas graves o ningún síntoma. El 13.5% presenta síntomas graves y solo el 6.1% son casos críticos. Las personas con más riesgo de tener consecuencias graves son los adultos mayores o quienes tienen condiciones preexistentes como asma, diabetes, enfermedad cardíaca, trastornos inmunitarios o fumadores. ¿Qué podemos hacer? 1. Lavarnos las manos con frecuencia y a conciencia. De verdad, los virus están protegidos por una burbuja de lípidos y proteína. El jabón destruye la protección y al virus. 2. Si toses o estornudas, cúbrete la boca con el ángulo interior del brazo. Y lávate después. Y por favor, no escupas en la calle, porque además es muy feo. 3. Practicar el distanciamiento social. Tener contacto con muchas personas hará que mucha gente se enferme al mismo tiempo y eso puede saturar los servicios de salud, lo que puede costarle la vida a más personas. Evitar viajar, las reuniones sociales y los eventos masivos hará más lenta la propagación y asegurará que todos los enfermos tengan la atención necesaria. Si te es posible, deja una distancia de cuando menos 1 metro entre ti y los demás. O mejor aún, quédate en casa. Recuerda que no son vacaciones. No acudas a plazas, cine o restaurantes. 4. Mantente informado, pero solo de fuentes confiables, como la de la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud de tu país. Te dejamos algunas en la descripción. Por favor, no difundas rumores. El COVID-19 no se quita ni con vitaminas o antibióticos, ni tomando agua caliente, ni bebiendo alcohol. No te sirvió ese pretexto. 5. Sobre todo, no entres en pánico. Acaparar mascarillas y papel higiénico no ayuda de nada y puedes estar impidiendo que lo adquiera quien realmente lo necesita. Las mascarillas solo le sirven a los enfermos o a los trabajadores de la salud. 6. Si crees tener coronavirus o si tienes algunos de estos síntomas, fiebre, tos o dificultad para respirar, hay algunos países que han puesto un teléfono para que llames y te orienten sobre qué hacer y a dónde ir para hacer el diagnóstico y tratamiento, ya que visitar a tu doctor de cabecera sin antes avisar solo creará más contagios. Siguiendo estas sencillas instrucciones, seguramente en un tiempo relativamente corto, la crisis habrá pasado, o cuando menos disminuido considerablemente. Las consecuencias graves serán mínimas y la mayor parte de las personas seremos inmunes a este nuevo virus. Curiosamente, te dejamos estos videos. Listo. Entonces, este video... No está... Esperen 2 segundos, listo. Entonces, aquí vamos a empezar con otra parte que se llama la discusión de la temática. ¿Qué va con esto? Es decir, este video que vimos ahorita no nos respondía conceptualmente pues todo lo que necesitamos para que nuestros estudiantes, sean los adultos o sean los estudiantes de secundaria, empiecen a formar una posición y comprendan los conceptos que nosotros queremos. Entonces, quiero que ustedes aquí piensen en preguntas. Vamos a tomar la opción, la 1 va a ser para los adultos, voy a escribirla, y la 2 va a ser para los estudiantes. Entonces, van a ser preguntas de una u otra manera dirigidas en lo siguiente. Como hablaba, creo que fue Joana, si no estoy mal, no. Sí, no me acuerdo ahorita en este momento ya, amigo, qué participante fue la que nos dijo. Diana. Diana fue la que nos habló de las preguntas claves. Entonces, en este momento vamos a generar preguntas, pero con el propósito de ¿qué? De generar la discusión.
una discusión que tiene que ser en un primer momento conceptual. Entonces, van ustedes a lanzar tipos de preguntas. Entonces, yo puedo lanzar una pregunta, les voy a dar un ejemplo, digamos, para los del grupo 1. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles al grupo 1 para empezar a suscitar un acercamiento a los conceptos es, ¿por qué el jabón desactiva el virus? Esa pregunta la puedo lanzar a los dos grupos o a un grupo en especial que se quiere acercarme. Con esa pregunta que va a empezar a surgir como pregunta generadora, entonces yo tengo que empezar a decirle, bueno, ¿cómo? Entonces yo me acerco al concepto de virus y empiezo a decirle, mire, es que el virus está formado por, como todo dispositivo biológico, por una bicapa, ¿cierto?, de grasa. Entonces, cuando yo me lavo las manos, ¿qué hace cuando yo me lavo las manos generalmente? Retirarme lo que está hecho de grasa y lo que no está hecho de grasa, es decir, lo que se puede disolver en agua y lo que no. Entonces, a partir de eso, el virus, como es un dispositivo biológico que está alrededor formado de grasa, pues lo que hace el jabón es romper eso. Entonces, lo desactiva. Entonces, esa primera pregunta me llegó a generar que yo pueda explicarles de qué manera está constituida un virus y demás. Entonces, ¿qué otras preguntas creen ustedes que pueden empezar a surgir que ustedes como profesores harían para que sus estudiantes empiecen a buscar información y que ustedes también pueden darle para ampliar la discusión? Entonces, en el chat escriban sus preguntas y vamos mirando y vamos direccionando cómo las desarrollaríamos para generar conceptos en la clase. O si quieren activar el micrófono, también pueden activarlo y decirlas para que no las tengan que escribir si quieren. Muy bien. Incluso uno podría ampliar esa pregunta. Fíjate aquí cuando haces esa pregunta, Diana, que uno podría ampliarla el por qué. O sea, ¿cuántas veces? Porque digamos una pregunta de cuántas veces pueden ser 1, 2, 6, 10, pero ¿por qué? Entonces, si la persona ya le empezamos a decir por qué tomas acción, ya uno empieza a discutir, bueno, ¿por qué lo haces necesario? ¿Por qué tan pocas veces en relación con la pandemia? ¿Se entiende, Diana, esa ampliación de la pregunta? Porque este tipo de pregunta muchas veces es una respuesta muy corta. También se pueden llamar preguntas afirmativas. Entonces, ¿es necesario lavarse las manos para el coronavirus? Sí, no. Eh, pero si yo les surjo y amplío la discusión como ¿por qué? Entonces hago que las personas tengan que responderse esa pregunta de manera más compleja. Vamos con la otra pregunta. ¿Por qué cree que hay mayor afección a adultos y a personas con enfermedades base? Muy, muy interesante. Ya empezamos a tener que justificar esa razón de ser. Entonces uno puede empezar a tomar la definición de por qué las preexistencias pueden generar la afectación más adelante. Entonces uno dice, bueno, las enfermedades respiratorias, ¿por qué? Entonces uno empieza a hablar. Resulta que los virus no afectan a todos los tejidos físicos de la misma manera. Y el SARS-CoV-2, como varios coronavirus, como la gripe formal, afecta el tejido del sistema respiratorio. Entonces un estudiante puede decir, ay, profe, ¿pero qué es tejido? Y uno dice, un tejido es cuando varias células se unen y conforman una estructura similar y solo afecta a eso, es decir, el virus solo afecta a ese tipo de células, no cualquier tipo de células. Entonces uno diría, entonces empieza uno a ampliar la discusión. Es decir, uno tiene que empezar a ver cómo hay conceptos detrás de esas preguntas para lograr responderlas. Entonces aquí, ¿cuál es la importancia del distanciamiento físico? No podría decir, entonces uno empieza a decirles, bueno, la importancia es que es por su tamaño, como es un tamaño tan pequeño, entonces lo que hace es que se dispersa fácilmente por el aire. Entonces uno empieza a hablar de los vínculos de desactivación y más. Pero fíjense aquí, entonces ahí puede hablar uno, botarles otra pregunta, esa misma pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué se procura más el distanciamiento físico y no reunirnos o tocar algo que una persona posiblemente tocó? Porque no todo el tiempo toca estar desinfectando todo. Entonces uno empieza, no, ¿por qué será? Entonces uno dice, resulta, y ahí uno empieza a explicar otra vez lo que es un virus,
que el virus, como no es un sistema vivo, es decir, no es un ser vivo, no puede por él mismo formar todas las relaciones que necesita para formarse como ser vivo. Entonces resulta que por eso se desactiva fácilmente, es decir, el virus de una u otra manera va a dejar de funcionar si está en una superficie que no tenga contacto biológico. ¿Por qué? Porque no va a tener un huésped para poderse desarrollar. Entonces, uno empieza con una pregunta. Lo chévere de estas preguntas generadoras es que yo creo que ahí está como la clave de uno para poder ampliar en clase. Y es que esas preguntas realmente no se cierren con la discusión. Es decir, que yo de una u otra manera examine que para poderla responder incluso tengo que empezar a generar otras preguntas que den mayor soporte al análisis que estoy haciendo. ¿Listo? Dentro de esta discusión temática que les propongo acá, listo, esta es importante porque se habla tanto de limpiar con alcohol. Entonces uno dice, bueno, estudiantes, ¿por qué el alcohol? Entonces uno dice, ¿por qué no otra sustancia? Entonces tienen que ir a buscar. Entonces, ¿qué es el alcohol? Entonces, no es una sustancia orgánica que lo que hace es que también permite generar procesos de desinfección, es decir, de oxidación de ciertos componentes biológicos. Entonces, por eso el alcohol se utiliza para limpiar o para desinfectar. Por eso el alcohol también cuando tú tienes una herida, se busca limpiar con alcohol porque permite limpiar y retirar fácilmente componentes orgánicos. Entonces uno dice, perfecto, entonces uno puede ir ampliando. ¿Listo? Fíjense aquí, estas primeras preguntas van focalizadas a que yo haga que mis estudiantes o quien está aprendiendo bajo mi propósito de una u otra manera tenga que hacer uso de conceptos para poderlas responder. Interesante que incluso yo le haga preguntas que yo sepa que los conceptos no los trabajan. Pues yo puedo hacer una pregunta a ellos como, bueno, pero ¿por qué no utilizamos un antibiótico? Si siempre que uno está enfermo grave le dicen a uno, consuman antibiótico. ¿Por qué antibiótico no podemos consumir? Ahí dice el video. Entonces, un estudiante tiene que empezar a mirar, bueno, se va a la definición de antibiótico y dice, profe, pero es que el antibiótico está para matar microorganismos como las bacterias. Entonces uno dice, perfecto, entonces resulta que el virus no es una bacteria. No, profe, es que el virus, entonces empezamos a ver como un concepto empieza de una otra manera a ampliar la discusión. Entonces estas preguntas generadas son ampliar el conocimiento alrededor de preguntas que nos están preguntando. No son preguntas informativas como, bueno, ¿qué es un virus? ¿Qué es un alcohol? No estamos haciendo preguntas que tengan que responderse solo conceptualmente, sino de otra manera tienen que hacerse uso de diferentes conceptos para poderlos responder. Vamos entonces con la siguiente y es, aquí ya damos un marco teórico. Entonces aquí vemos que si las preguntas no llegaron a todo el marco teórico que nosotros queremos desarrollar, pues buscar de una otra manera cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos para que las personas tomen la posición o empiecen a reflexionar en la posición hacia lo cual nosotros queremos llevarlos. Entonces, si estamos hablando de los principios de protección, en ambos casos, pues es mirar qué conceptos se hacen necesarios para comprender por qué hay que protegernos. Entonces, uno puede decir capacidad de infección del virus, qué es un virus, también es importante que lo sepan. Podríamos hablar de los métodos de desactivación de un virus, entonces que no está solo la limpieza, sino están los antivirales. Uno podría empezar a ampliar de qué son los antivirales, qué es una vacuna, o sea, a mirar de una u otra manera qué conceptos yo le doy a mis estudiantes para que ellos tomen una postura a partir de qué. Vamos a pasar a ese siguiente momento. Y son las preguntas de cierre. Es decir, son preguntas donde yo voy a examinar de una manera mi propósito o no. Entonces yo le puedo decir a la persona, bueno, si tú te encuentras con tus amigos porque no puedes más dejar de verlos, digamos, para el grupo 2, o le pone uno a la situación a los estudiantes, ¿qué consejos tendría que uno, o qué, más que consejos no, sino qué herramientas le facilitarían a uno disminuir la capacidad de contagio cuando uno se reúne con amigos? Porque sí es muy importante reunirnos con amigos, entonces uno empieza a generar ese tipo de preguntas, o también uno puede generar una situación problema. Entonces, cuando son estudiantes, uno debe decir, no, pues resulta que Marujita escuchó, uno lo pone así la situación y por la situación y vamos a evaluar por qué pasó esto. Resulta que Marujita leyó que el alcohol es un desinfectante para el virus. Ya se sintió enferma y tomó una cantidad de alcohol industrial. En este momento está en el hospital. Esto se debe a... Y entonces empezamos a dialogar frente a eso y uno decir, no, pues lo que pasa es que el alcohol, si desactiva
componentes biológicos de una otra manera, también nosotros somos un componente biológico. Entonces nos está desactivando, entonces no, porque nosotros estamos vivos, pero sí de otra manera desactiva cierto comportamiento de nuestro cuerpo, entonces puede afectar nuestro sistema de respuesta. Entonces por eso podemos perder la conciencia, podemos perder conexión neuronal. Entonces uno empieza desde una situación, problema, ponerlos a ellos a hablar de eso. Y uno amplía más discusiones, donde dice que uno antes de tomar una decisión de cuidado físico, ¿qué debería hacer? Entonces, ahí les dejo la pregunta a ustedes como si fueran estudiantes. Entonces, yo le digo a los estudiantes, vimos los conceptos y les digo, chicos, si yo leo en internet que hay alguna manera de cuidarme del virus, ¿qué debo hacer para saber si eso es cierto o no es cierto y si lo debo hacer o no? ¿Qué me sugieren ustedes? Yo acabo de ver una estrategia para que no me dé el virus. ¿Qué me sugieren ustedes que haga antes de aplicarlo? ¿O lo aplico directamente? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué buscarían uno que las respuestas de nuestros estudiantes evidenciaran que se entendió? Yo estoy en clase con ustedes y planteamos las preguntas de desarrollo, planteamos el marco teórico y les digo la situación, problema que les acabo de contar de Marujita. Y ahora les digo, resulta que yo quiero saber, chicos, ¿qué estrategias me sugieren ustedes? Si yo leo en internet un cuidado para no enfermar del virus, porque ninguno se quiere enfermar del virus, ¿qué debo hacer para poder aplicar esa solución de la mejor manera? Entonces ahí empiezan las respuestas de los chicos. Buscar unas fuentes fidedignas, OMS o Ministerio de Salud. Entonces yo le puedo decir, buscar fuentes confiables para saber cuál es el efecto de ese cuidado. Muy bien, fíjense aquí, ese es el propósito que yo quiero, que ellos digan como, no, profe, pues pruébelo a ver si le resulta. Sino que ellos me digan, no, pues un momento, asesórese bien, no lo haga. Y si usted no conoce, digamos, si uno está con los adultos y uno dice, ¿será que los adultos nos van a decir OMS o Ministerio de Salud? No, ¿hacia dónde debería llevarlos? Pregúntenle a un médico, pregúntenle a alguien que sepa sobre la información. Es decir, piensen aquí, es que digamos nosotros a generar un propósito es que ellos se van a cuidar en una situación coyuntural, pero van a reconocer que hay un cuidado. Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Otra pregunta que debo hacer y es frente a la situación problema. Pasámosla a los adolescentes. Listo. Les digo, chicos, resulta que leyendo toda esta información y viendo todo esto, ¿ustedes de qué manera creen que podríamos reducir la cantidad de riesgos epidemiológicos que puede tener el ser humano? O sea, cómo podemos llegar a prevenir que no existan nuevas enfermedades como esta? Diana, no entendí en otra ocasión a alguien médico, yo no lo tomo hasta que algún vecino lo haya probado, hasta que, bueno, pues ahí es una respuesta que uno diría, bueno, y entonces usted cómo comprueba que sí lo hizo. Perdóname, No te aclaro preocupes. ese punto. Sí, me refería a la pregunta anterior, cuando las personas que les dan los remedios mágicos para el coronavirus, entonces que si te tomas tal medicamento con tantos miligramos y son así súper específicos, tuve esa conversación con alguien, entonces me decía, yo puedo tener el conocimiento, yo puedo saber, porque la chica con la que hablé era una enfermera, me dice, pero si yo veo día a día todos los pacientes que estamos tratando y lo han probado y alguien me dice, mira, sí, me funcionó con este paciente, me dice, ahí sí empiezo a recomendarlo. De lo contrario, mejor dejemos quietico. Pero mira que también de una otra manera está diciendo, aquí hay algo y es como uno siempre ir a las fuentes, o sea, que es importante las fuentes, es interesante saber algo de la fuente que me permita, y es de una otra manera, uno diría, si hay una investigación, o sea, pues también como, si hay una investigación o veo que es aplicable, puedo llegar a recomendarlo, pero por lo pronto no lo hago. Parece pues, una respuesta un poco interesante en el sentido de, yo diría como médico, no, yo no lo recomiendo hasta que la OMS no lo recomiende. Piensen aquí, algo que me parece interesante que dice Derli es lo siguiente. Adicionalmente, con los adultos hay algo particular, no encuentran remedios en redes, sino se inclinan por los usos de remedios que aplican caseros. Si uno busca que el propósito de cuidado sea con los adultos, que era nuestro segundo grupo de trabajo,
uno podría hablarles, hay remedios que ustedes utilizan que les sirven a usted para protegerse como cualquier enfermedad gripal. Entonces uno le dice, usted puede hacer consumo de vitaminas C, de protección, pero ojo acá, y es donde uno tiene que decirles como, el hecho que usted consuma, digamos, el famoso remedio para las gripas, aguapanela con jengibre, no implica que usted no le dé COVID, o si usted lo tiene, no lo desarrolle. Entonces ahí donde uno dice, eso te sirve para ampliar tu protección, que es y es reconocer los otros tipos de conocimiento que no son científicos, pero reconocer que la ciencia también te ha dicho como, pero eso no es la solución. Es decir, si tú tienes COVID, eso no te va a solucionar. La única manera es tratar de que tú mismo, lo que está haciendo ahorita el cuerpo, tratar de que los anticuerpos de tu cuerpo, o si uno no quiere manejar lenguaje científico, que los sistemas de protección de tu cuerpo logren desactivar esos virus. ¿Listo? Bueno, voy a detener un momentico, pues esto acá en el sentido de, quiero pasar a la última diapositiva por el tiempo, por lo siguiente. Quiero mostrarles como dos cosas. La primera, esta la tenía y es las preguntas que lleven a tomar una postura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, esto último de cierre, al propósito, después uno puede llegar a preguntas o a situaciones, problemas que nos lleven a tomar una postura. Uno diría, y aquí quiero ser claro porque uno diría, o sea, en todas las clases yo tengo que buscar hacer esto, pues será un poco difícil uno que todas las clases porque entonces, pero uno sí puede tener como un marco amplio, uno puede decir, bueno, yo quisiera que esta semana mis estudiantes de una u otra manera reconocieran por qué hay que cuidarse del COVID. Voy a detener mis clases porque quiero y busco que ellos lo entiendan desde la ciencia, es decir, es un dispositivo biológico y yo quiero que lo entiendan, o si los adultos que uno se relaciona. Si uno solo tiene una sesión, porque digamos es un encuentro que hay, porque también depende del contexto, los estudiantes de una u otra manera están en la periodicidad de la clase, los adultos puede ser un encuentro, pues yo debo buscar que en ese encuentro se lleven elementos que yo no puedo seguir desarrollando, a diferencia de los estudiantes, que como vamos a tener varios encuentros, yo puedo establecer también pues un enfoque diferente hacia la postura. A esto voy con lo siguiente. Este sería el esquema general que uno tendría que tener en cuenta para poder de una u otra manera desarrollar posturas que implican un racionamiento crítico de la realidad desde el conocimiento científico. Lo primero, para mí creo que es lo inicial, es entender a qué público voy y con ese público poder establecer un propósito. Aquí yo lo hice a partir de una situación de análisis, pero yo también me parece, también sugiero que uno debería tratar de tener en cuenta el contexto, o sea, digamos, cuando nos hablaban de la educación rural, pues entender qué contexto se da ahí. Es decir, cuando creo que era Joana que nos hablaba de la intención de reconocer el contexto dentro de los proyectos de hacer, es decir, bueno, ¿qué proyecto se necesitaría en este contexto? Y que vaya en consonancia con principios científicos y de cuidado de los otros. Entonces es entender que yo puedo también a partir de esto, de hacer un contexto de análisis que me parta de una situación que amplíe la discusión. El desarrollo de la actividad, como les dije, es para mí como el grueso del desarrollo. Entonces aquí depende. Si yo tengo con los adultos una charla de 1 hora, yo debo buscar que esta primera parte, esto yo lo establezco independientemente, o sea, yo lo establezco previo a. El desarrollo de la actividad pues debe estar buscada en tiempo, es decir, yo debo buscar la manera en que yo reconozca sus ideas previas, pueda darles un marco conceptual y finalmente mirar si comprendieron. Uno aquí es libre, yo creo que eso es importante reconocer, la manera en que yo logro leer las ideas previas. Yo puedo coger al azar qué ideas previas, si yo tengo el tiempo puedo hacer una prueba diagnóstica, plantearle situaciones problema, listo, plantear incluso, y eso ya pues eso implica el nivel de desarrollo, poner noticias falsas, o sea, que la gente dijo, pero es falso lo que están diciendo. Si ustedes qué opinan de esto, para hacer confrontación de sus ideas con eso con los adolescentes es súper chévere, porque uno puede ponerles, digamos, estas noticias de las posiciones de presidentes o gente que son antiprotección, antivacunas, y ponerle a decirle, ¿esto qué implica? O sea, ¿qué opinas de esto? Y empezar a confrontar, entonces no, es real, no es real. Y a partir de eso, empezar a enfocar este desarrollo de la actividad donde yo busque ya unos conceptos base para poder desarrollar mi propósito. Eso es importante. O sea, yo a partir de algunos conceptos, o un concepto, yo puedo decir, mi concepto, lo que yo quiero que ellos se lleven es la protección para el COVID.
Ese es mi propósito. ¿Qué concepto necesito? Que ellos entiendan cómo uno se protege de un virus. No, mi propósito no es que sepan que es un virus, que lo diferencien de una bacteria, que lo diferencien de un hongo. No, mi propósito es que ellos reconozcan cómo un virus se desactiva. Entonces yo no necesito explicarles qué es el ARN de un virus, entonces es que infecta. No, mi intención es que ellos reconozcan cómo se desactiva un virus, es decir, procesos de conformación del virus. Y hacia eso voy a establecer mi marco conceptual. Finalmente, el cierre de la actividad es análisis del propósito, que como lo hicimos aquí pueden ser hacer preguntas o una prueba de cierre. Digamos, si uno está en el colegio puede hacer una prueba sumativa, es decir, de aprendizaje y demás, de cierre de aprendizaje. Y fíjense aquí, es muy interesante, me parece chévere, y es que uno genere una continuidad con el proceso de aprendizaje. Que la continuidad del proceso de aprendizaje no es solamente dentro del salón de clase o dentro del taller que yo quiera darle a los adultos, sino que se vayan ellos con preguntas o con análisis que les permitan a ellos ampliar después en otros momentos sus discusiones frente a una misma temática. Entonces, digamos, frente al agua, vamos a, ya no COVID, sino el ejemplo del agua. Entonces, si yo hablé de la protección del agua y demás, entonces yo decirle a los chicos, bueno, piensen ustedes, ¿cuántas veces en el día utilizan agua y si la utilizan adecuadamente? Cierro con eso, cerramos clase. Entonces voy a dejar ir el niño pensando, el adolescente pensando como, hijo de madre, cuando yo me baño duro muchísimo, estoy cantando mucha cantidad de agua, puedo recordarla. O sea, puede empezar a suscitar que ellos transformen su realidad desde lo que aprendieron en clase. Y ese sería pues ya la charla en general. Busqué detenerme en este momento por si tienen algunas preguntas. De nuevo les comparto en el chat mi correo por si necesitan alguna bibliografía frente a la temática. Y demás. Voy a dejar de compartir pantalla por si alguno. Comentarios en el chat, ¿cómo les pareció este ejercicio? O pueden activar los micrófonos. Buen día. No sé si me escuchas. Sí, se te escucha, Jenny. Bueno, agradecerte primero pues por la charla. La verdad, pues me interesó bastante y voy a tomarme un minuto para compartir de pronto la experiencia que tengo en la institución donde trabajo. Digamos que surge la necesidad de transformarnos como institución. Uno, pues por mejorar el nivel de los estudiantes y dos, pues por resulta Dejamos que de escuchar. Ah, ya. Aló. Resulta que Sí, ya. pues tenemos muchos colegios cerca, yo trabajo en la localidad de Bosa, bien al final ya casi contra el Potrero, pues, y entonces pues digamos que tenemos la amenaza de que hay colegios en concesión cerca, entonces la población se puede ir y pues tenemos que generar un plus para el colegio. Y pues empieza a surgir la necesidad de hablar de pensamiento crítico, pero eso es como meterse en una piscina sin saber nadar, ¿no? Empiezan a chapalear un poco y a tratar de aplicar eso dentro del saber y de la disciplina, que aparte de todo está muy dividida, pues como enseñamos a partir de disciplinas propias, pues es sin contexto, ¿no? Entonces Sí. yo tenía una experiencia en algún momento que iba a hablar sobre, pues mi intención era contraria, yo lo veo en este momento y dije, pienso que debió haber sido diferente, pero bueno, es el primer chapaleo que yo tengo, entonces quería hablar de interacciones intermoleculares y empiezo a hablar sobre, digamos que mi intención era que aprendiéramos eso y lo contextualizo en el agua y hablando sobre la tensión superficial y sobre el mosquito zapatero y cómo la acción de los jabones surfactantes sobre el agua y el mosquito zapatero pierde la posibilidad de caminar sobre el agua y puede morir. Bueno, pero pues digamos que la intención pudo haber sido hacer un análisis sobre la contaminación del agua y ese tipo de cosas y a partir de eso valerme de los conceptos. Pero bueno, fue al contrario. Y esta experiencia de la charla me hace comenzar a ver que las cosas se pueden planear de una manera distinta y que definitivamente tenemos que valernos un poco de la complejidad, pero también de los contextos para generar saber. Digamos que mi cuestionamiento durante el último tiempo ha sido, ¿para qué enseño lo que enseño? ¿Y para qué le sirve al muchacho cuando se vaya? Y definitivamente él tiene que desarrollar un pensamiento científico. Y creo que ese ha sido como mi construir en el último año y tratar de llevarlo a mi práctica porque es muy difícil cuando hemos sido construidos como docentes de una manera absolutamente diferente. Pero pues nada, agradecerte muchísimo por la charla, creo que me llevo muchos interrogantes, muchas expectativas y pues la tarea ahorita es poderlo llevar a la realidad que es
es la tarea realmente, porque sentarse nuevamente a transformar toda la práctica y es a planearla desde un proceso totalmente distinto. Entonces, nada, agradecerte muchísimo y creo que pues has generado una reflexión, una controversia y unas discusiones aquí en mi cabeza muy, muy agradables. No, genial eso. Yo creo que ese es el propósito, que nos cuestionamos como la trascendencia del saber, como que se quedan nuestros chicos con lo que, pues la labor que hacemos, ¿no? Dentro del aprendizaje. Muchísimas gracias por tus palabras. Creo que Loren les compartió una encuesta que hay para llenar los comentarios del taller. Será bueno que lo hiciéramos. Vale, hola Entonces, Cristian, nuevamente Diana. hola. Hola Diana, Em, ¿cómo estás? Muy bien. Quería, como mi compañera, agradecerte un poco la charla. Estuvo muy interesante ese buscar cuál es mi intención como maestra y como mamá aquí en la casa. La charla que hemos tenido, toda esta la tuve en el celular aquí en altavoz. Entonces no solo fue para mí, sino también para mis hijas. Ellas están divertidas escuchando todas las preguntas y todo el proceso. Y esa parte me parece todavía más importante, que nos evaluemos a nosotros como maestros y que veamos como una pregunta muy sencilla, como por ejemplo la que hiciste ahorita de cuánto tiempo me demoro yo en la ducha, no te imaginas la cara que hicieron mis hijas. Entonces, ese tipo de pensamiento crítico que estamos creando debe ser nuestra principal motivación para enfocar cualquier pregunta que hagamos en la clase, cualquier comentario que hagamos, siempre va a llegar a que el contexto de cada estudiante va a tener una influencia distinta. Entonces, siempre busquemos esa manera de tratar de influenciarlos de la mejor manera posible y de una manera agradable. Sí, digamos ahí, yo creo que creo que tú lo decías, las preguntas generadoras son súper importantes porque nos cuestionan esa realidad que nosotros nos circunde de más. Muy chévere, aquí tenemos unas palabras de Nelson, muchísimas gracias también a ustedes por la asistencia y por la participación y demás. No sé, Loren, si vas a decir. Sí, muchísimas gracias, Cristian, por permitirnos este espacio, por abrir que esta es como no un ejercicio de cierre, sino al contrario, es un espacio que nos invita a seguir indagando, a seguir profundizando, a seguir descubriendo cómo activar el pensamiento crítico en todo momento. Así que muchísimas gracias por activar esta posibilidad. Y por supuesto a todos los que nos acompañaron a lo largo de estas 3 sesiones, como ya les comentábamos previamente, estas van a estar en nuestro canal de YouTube, Banrep Cultural. Pero también pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, Banrep Cultural para Profes. Y bueno, ya tienen el contacto también, por supuesto, de Cristian para quienes deseen de repente crear más vínculos alrededor de las ciencias naturales. Entonces, no, a ti muchas gracias, a todos por Un acompañarnos. gusto, Y bueno, nos vemos en la próxima. un gusto, chao.